Ahí está. No sé si está grabando. Sí, creo que sí. Sí, Ya, buenísimo. Bueno, buenos días en realidad a los que vinieron, las que vinieron. Eh, Esta auxiliar va a tratar sobre control de frecuencia. Eh, por favor, las dudas que tengan, háganlas nomás, interrumpan sin ningún problema. Entonces aquí una parte de resumen de conceptos antes de meternos a los ejercicios. Es bueno entender que en un set real, nosotros siempre estudiamos como cosas chiquititas, pero de a poquito vamos como metiéndole más cosas. Entonces, en un set real existen variaciones de frecuencia siempre, ¿ya? Y estas variaciones se deben principalmente a tres cosas. Las primeras, las más importantes son, y las que ocurren a cada segundo, son las variaciones en la carga. Si bien los despachos económicos se programan para el día siguiente con un cierto valor, uno dice la demanda va a ser tantos megawatts en todas estas barras, o a nivel sistémico también, eso es imposible de predecir con exactitud y de hecho siempre está variando a veces con diferencias importantes. Así que, y además dentro del mismo día, dentro del mismo segundo incluso, todavía más pequeño, existen variaciones porque la gente está apagando y prendiendo los consumos a cada rato, entonces es imposible predecirla con exactitud. Entonces esas variaciones de demanda o de la carga provocan variaciones en la frecuencia. ¿Ya? Hay un acoplamiento directo entre la potencia activa y la frecuencia. Otros elementos también que no están en esta diapo, pero sí son importantes, cada vez más importantes, es la variación asociada a las energías renovables, principalmente eólico y solar, donde el recurso primario presenta ciertas variaciones que eh, tampoco se pueden estimar con exactitud, pero, o sea, tampoco se pueden determinar con exactitud, si se estiman, pero no son exactas, y esas variaciones también producen un efecto similar al de la carga, claro que un poquito más controlado. Y otros también que son muy importantes y que vamos a estudiar aquí más en detalle con los ejercicios es que son las grandes variaciones que existen ante eventos intempestivos de desconexión o conexión repentina de carga o generación. ¿Ya? Estos son las fallas, es decir, se desconecta una máquina producto de que falló la unidad de generación o falló un transformador o falló una línea de transmisión y tuvo que salir un cierto generador, etcétera. Y también pueden ser salidas de carga o aumentos intempestivos grandes de demanda. ¿Ya? Así que esas variaciones siempre de la potencia activa, ya sea del lado de la generación o del lado de la demanda, provoca variaciones de frecuencia. Esto en el mundo ya metiendo en las protecciones, existen unas cosas que se llaman EDAC o EDAG, ya que son esquemas de desconexión automático de carga o generación, y si bien estos eh, son automatismos que cuando están mirando cada rato la frecuencia y cuando la frecuencia sobrepasa un cierto umbral, por ejemplo, si es que baja de un cierto valor o es sobre un cierto valor umbral, empieza a desconectar ciertos consumos o ciertas unidades de generación. ¿Ya? Esas unidades de generación y los montos se determinan previamente mediante estudios offline y nada más se los digo porque fue una pregunta del examen del año pasado y es importante saber que la frecuencia puede disminuir a rangos súper peligrosos y por lo tanto hay que tomar medidas drásticas como desconectar cosas, ¿ya? Que uno quisiera que no pasara, pero es mejor mantener la estabilidad de todo el sistema a botar una parte reducida del mismo. Bueno, obviamente las frecuencias se mantienen en un valor nominal porque es importante mantenerlas, porque los equipos se diseñan para trabajar esas frecuencias. Si trabajan fuera de esas frecuencias provocan mal funcionamiento de los equipos. Y no es económico diseñarlo para trabajar en todas las frecuencias, así que por eso existe una frecuencia nominal de trabajo. ¿Ya? Y también importante en los equipos asociados a lo mismo, o sea, caídas de frecuencia importantes provocan corrientes de magnetización, principalmente en motores y transformadores. Entonces esto provoca la necesidad de tener un control de frecuencia. Eh, la idea es que este control esté siempre manteniendo la frecuencia en ciertos rangos permitidos,
aquí entra toda la dinámica de los generadores sincrónicos, de las cargas, de las demandas, perdón, las cargas y las demandas es lo mismo, pero principalmente de generadores, demandas, y generadores también cada vez están entrando más generadores renovables con esquemas de control y cosas que emulan, ¿no es cierto?, la respuesta que tienen los generadores sincrónicos, pero con ayuda de electrónica de potencia, y eso permite entonces incluso respuestas mucho más rápidas, debido a que son equipos que trabajan en las ventanas electromagnéticas. Bueno, de aquí no me quiero alargar mucho, pero lo importante de esto es que en la transmisión de alta tensión se cumple este acoplamiento, ya sabemos, lo hemos trabajado bastante, y estos son como suposiciones, ¿ya? O sea, son supuestos que estamos imponiendo que son bastante acertados, así que los consideramos para resolver los ejercicios. Y también es importante que el control de frecuencia se considera un fenómeno global, aunque en la realidad la frecuencia depende tanto del tiempo como del espacio, así que no es la misma frecuencia en todos los nodos, ¿ya? De hecho, ahí existen otros fenómenos electromecánicos asociados a tener distintas frecuencias de operación y cosas que oscilan unas contra otras. Se puede ver un problema bastante complejo, ¿ya? Pero para resolver estos problemas que son como de grandes aplicaciones y que no consideran dinámicas tan detalladas del sistema, se puede considerar que la frecuencia es similar en todos los nodos. Y por eso se habla de un modelo uninodal. Eso, ¿Sí? eso es porque cuando se considera uninodal, las variaciones de frecuencia se mantienen como dentro del rango que uno define que puede variar. O onda, si es que yo me fuera a un extremo y pusiera un rango muy chiquitito en que pueden variar, también se puede seguir diciendo que es como un fenómeno global. No, son cosas distintas. Cuando se habla de uninodal, eh, se habla de que en todas las barras que yo tengo en un sistema eléctrico, por ejemplo, pensemos en Chile, si yo mido la frecuencia en Arica y luego la mido en Puerto Montt, voy a tener una frecuencia muy parecida, ¿ya? Ahora, si esas frecuencias están bajo el umbral que yo definí, o sobre el umbral permitido que yo definí, eso ya es problema como del sistema, o sea, es problema de la regulación de frecuencia que tenga, ¿ya? Pero, por ejemplo, ambas frecuencias si en general hay un aumento intempestivo de demanda, eh, la frecuencia va a disminuir y eso puede provocar que la frecuencia de todo el sistema baje sobre los 49 Hz. Entonces, si yo mido la frecuencia en Arica, va a ser como 48,99 y la frecuencia en Puerto Montt va a ser como 48,98, por ejemplo, ¿ya? No van a ser iguales, pero sí van a ser muy parecidas, Ya. ¿sí? Y eso se sabe como como de forma experimental se llegó a que era así, como viendo que funcionaba, o es como matemáticamente, y ahí yo lo busco porque igual es como más largo explicar, me imagino. Sí, es que en general son fenómenos muy complejos de modelar. Para resolver un CEP a mano, por ejemplo, sería imposible porque tendrías que empezar a resolver las EDO asociadas a, al ángulo del rotor de cada uno de los generadores sincrónicos conectados en cada una de las barras. Además, tendrías que modelar la dinámica de las líneas de transmisión, cómo varían los parámetros con los cambios en los flujos de potencia y los campos eh, eléctricos también. Eh, entonces, hay como mucha cosa oscura metida entre medio, eh, pero para efectos simples, uno puede medir la frecuencia en un punto del sistema y asumir que es muy parecida o que es igual en todas las demás barras, ¿ya? La diferencia, si uno la mide de forma experimental, como te decía, si uno la mide en Arica y en Puerto Montt, uno va a encontrar que no son iguales, ¿ya? Sin embargo, van a ser muy parecidas, ¿ya? No sé, van a variar en el cuarto decimal o en el quinto decimal, si es que uno empieza a encontrar diferencias así como al detalle.
muchas gracias. ¿Ya? Sí. Ahora, no sé si aquí estoy confundiendo un poco, pero cuando uno define los rangos de operación de la frecuencia, o sea, uno dice, mira, la frecuencia no puede variar bajo 49 Hz, ni puede estar sobre los 51 Hz. Esos sí son valores definidos como por norma técnica, y son principalmente porque se hacen una cantidad de estudios dinámicos y detallados del sistema que dicen, mira, a partir de esta banda es necesario tomar acciones porque si no el sistema se vuelve inestable. Y si la frecuencia pasa ese umbral durante un cierto tiempo, que es un tiempo súper chico, el sistema se va a volver inestable y va a caer la frecuencia en todos los puntos del sistema y las tensiones se van a ir a cero y va a haber un blackout. ¿Ya? Entonces, esos rangos son definidos en base a estudios intensos que se hacen y se definen rangos de seguridad. Lo mismo que para las tensiones. Para las tensiones uno dice, mira, las tensiones no pueden variar sobre el 0,95 PU, perdón, bajo el 95 PU y sobre el 1,1 PU en estado normal, por ejemplo. ¿Ya? Y eso es justamente por tema de estabilidad, porque si eso pasa ese umbral, para arriba o para abajo, durante un cierto tiempo, eh, prolongado, eso va a producir inestabilidad en el sistema y va a llevar a que el sistema se caiga o haya un blackout. Ya, gracias. Ya. Oye, si está muy enredada la explicación, me dicen nomás. No, no, sí está bien. Lo que pasa es que yo estaba como confundida con por qué se podía decir que era como uninodal, así como siempre. Entonces preferí preguntarlo. Ya. Sí, sí. Mira, yo lo que más me sirve es que si yo miro una red de 3 nodos y me voy a medir la frecuencia, voy a encontrar que la frecuencia es distinta en cada uno de los nodos. ¿Ya? Sin embargo, ese valor de la frecuencia va a ser va a variar, no sé, en el quinto, en el sexto decimal, o sea, son diferencias así como chiquititas. ¿Ya? Sin embargo, ante ciertos fenómenos, ante ciertas fallas, esas frecuencias o sea, esa diferencia de las frecuencias puede ser bastante grande y puede llevar a problemas de estabilidad asociados a la rotación de los rotores, valga la redundancia, de los generadores sincrónicos. ¿Ya? Todo esto es como nuevo, imagino, porque no han visto mucho dinámica, pero ahí sí les interesa también este curso de la profe Claudia que ven en detalle estas cosas de modelación de sistemas dinámicos y también con fenómenos. Entonces, se entiende de que cada una de las barras tiene frecuencias distintas de operación, ¿ya? Pero sí son muy, muy parecidas, así que cuando se habla de uninodal es como eso. Lo mismo perdón que me extienda tanto, pero aquí termino. Cuando uno habla del despacho económico y uno dice, este sistema que es de 5 barras y yo lo voy a resolver como un despacho uninodal, es porque uno está despreciando la capacidad de transmisión de las líneas y uno dice que las líneas tienen la suficiente capacidad y además no presentan pérdida, o si las presentan yo las puedo modelar dentro de una sola barra, pero el sistema de transmisión básicamente hace que toda la demanda pueda ser transmitida a cualquier parte. Y por eso hablo de un modelo uninodal, es una simplificación. ¿Ya? Para el control de frecuencia, ya no es como un poquito más natural asumir que es uninodal, porque, como repito, las frecuencias son muy parecidas en cada una de las barras. No son exactamente iguales, pero sí son bien parecidas. Ya, entonces, para no extenderme tanto en esto, aquí empezamos con algunos conceptos de control de frecuencia. Eh, a pesar de que esto es como, no es tan control porque es una respuesta inercial, eh, la respuesta inercial, esto es como tomar una foto o un video, en realidad, de qué es lo que ocurre cuando hay una falla en el sistema y cómo se comporta la frecuencia. ¿Ya? Entonces, cuando aquí estamos en operación normal, si se fijan, ni siquiera en operación normal la frecuencia está en el 50 Hz, o sea, siempre está como más arriba, más abajo, eh, y hay unos aparatos que son como los frecuencímetros, creo que se llaman, no sé si tienen otro nombre, pero yo la he visto como en el coordinador, y donde uno puede ver la frecuencia del sistema que se está midiendo en cada milisegundo. Y esa frecuencia la están midiendo creo que en una subestación del centro de Santiago, no recuerdo cuál era, pero están midiendo en ese punto la frecuencia
y la frecuencia está así, es parecida a esta cuestión, solo que con más con más rugosidad o con más ruido, ¿ya? Pero está siempre subiendo y bajando, o está arriba o abajo, pero nunca está en el 50, es muy raro, ¿ya? Sin embargo, ellos asumen que la frecuencia que ellos miden en esa subestación es la misma para todo el sistema, porque saben que la frecuencia va a ser muy parecida en todas las barras. Bueno, entonces en operación normal estamos ok dentro de las bandas permitidas. Cuando ocurre una falla en la frecuencia, esto es cuando hay un aumento intempestivo de demanda, ¿ya? Cuando hay un aumento intempestivo de demanda, si nosotros nos tomamos de la ecuación del swing de los generadores, eh, uno aquí puede ver que, bueno, en realidad esta ecuación del swing es no solamente de los generadores, sino que es del sistema. Eh, Siempre, en cada momento, el sistema tiene que tener un equilibrio entre la demanda y la generación, ¿ya? Entonces, eh, para las eh, para las unidades sincrónicas como embalses o generalmente esto se estudia con los embalses, hay un torque mecánico asociado a la presión que hace el agua cuando ingresa a las turbinas, ¿ya? Eh, eso es un torque mecánico que se produce en el eje de los generadores, y eso tiene que ser exactamente igual al torque eléctrico que produce la demanda del sistema, ¿ya? Entonces, si este equilibrio se mantiene, es decir, si yo siempre estoy generando a cada segundo la demanda más las pérdidas, aquí no tengo variación de la frecuencia y por lo tanto mantengo mi frecuencia pegadito en el 50 Hz o en la frecuencia nominal de trabajo, ¿ya? Sin embargo, cuando esto ocurre, y esto está ocurriendo a cada segundo, ahora mismo está ocurriendo porque esto nunca es exacto, esta derivada distinta de cero, ¿ya? Y esta derivada va a estar de alguna forma disminuida por este factor 2H, ¿ya? Que es la inercia del sistema. Esta inercia es la suma en realidad de toda la inercia de las unidades generadoras y unidades conectadas al sistema eléctrico. Entonces, es un H sistémico. Entonces, uno ve que a medida que si uno pasa este 2H para acá, dividiendo, si este 2H es muy grande, eh, la disminución de la frecuencia o la variación de la frecuencia va a ser cada vez más chiquitita. Entonces, tener una inercia grande me ayuda a que esas variaciones de la frecuencia no sean tan grandes. Y esto gráficamente se ve aquí en que cuando existe una falla, ¿ya? Que uno lo ve hacia abajo, generalmente casi todos los gráficos, ¿ya? Pero también por estar para arriba, cuando existe el caso contrario, cuando la demanda eh, baja intempestivamente, ¿ya? Si la demanda en realidad aumenta intempestivamente, es decir, si tengo mayor torque eléctrico que mecánico, la frecuencia baja también, y esta tasa de caída eh, que es como la profundidad, perdón, la rapidez con que baja, se conoce como el Rocoff, y está dado por la diferencia de esos torques, dividido en esa constante de inercia. Entonces, a medida que la inercia es más grande, me permite que la tasa de caída no sea tan pronunciada. Un elemento importante, y lo digo rapidito, pero este mínimo que alcanza la frecuencia es el nadir. También se utiliza bastante en los términos de cosas dinámicas. Bueno, una vez que esta respuesta inercial es propia de los generadores, o sea, no hay controladores acá, simplemente son las masas rotantes de estas turbinas que les comentábamos. Cuando existe un desbalance, esa energía, que es energía cinética, porque está en movimiento, se transforma en energía eléctrica, o sea, es transformada. Siempre se habla de que esa energía que falta producto de ese aumento de la demanda es tomada de la masa rotatoria del sistema, de los generadores, perdón, y eso por lo tanto hace que baje la frecuencia, ¿ya? O baje la velocidad de giro. Luego entonces viene un periodo que está aquí en rojito, que es el control primario de frecuencia. Tiene una ventana como entre los 5 y los 30 segundos, donde aquí actúan los controladores, ¿ya? Aquí ya empiezan a haber intervención directa de los generadores, es decir, que se diseñan para actuar, ¿ya? Esto es propiamente natural, o sea, esto aquí nadie lo está controlando, pero aquí sí hay un control, ¿ya? Y esto produce
primero aquí hay una detención de la caída de la frecuencia, que es lo primero. Y luego hay un aumento debido al control primario. Aquí los generadores empiezan a inyectar frecuencia, perdón, a inyectar potencia, inyectar potencia, y eso hace que eh, aumente la frecuencia, ¿ya? O sea, ocurre un momento en que el generador empieza a aumentar su torque mecánico. Por ejemplo, en los embalses se abren más las válvulas para que ingrese más agua a las turbinas. Eso hace que aumente la potencia generada, hasta que ocurre, hasta que se igualan el torque eléctrico con el mecánico, es cuando uno ve esta detención de la caída de la frecuencia, ¿ya? Porque ahí se igualan estas cosas y esta derivada se hace cero. Entonces luego viene un periodo en que la potencia mecánica es mayor que ese torque, y eso hace que se produzca un aumento de la frecuencia. Entonces ya dejé de caer, lo detuve y luego empiezo a aumentar, ¿ya? Por eso que hay una subida. Y en el control secundario, que tiene una ventana de tiempo bastante más grande, ya de los minutos, lo que hace esto es que intenta corregir el error que introduce el control primario, eh, porque el control primario lo que va a hacer es que va a estabilizar la frecuencia, o sea, va a aumentarla, y la va a mantener en un valor, pero no va a ser el valor nominal. Y el control secundario lo que hace es corregir esa desviación y trata de llevar la frecuencia a su valor nominal. Y luego viene una última etapa, que es el control terciario, que lo que hace es redistribuir las consignas, o sea, los valores de potencia inyectada por cada uno de los generadores para cumplir las consignas más económicas para el sistema, ¿ya? Lo que, lo que hace en el fondo es como tratar de redistribuir las reservas de una manera económica, para que ante otros eventos de falla el sistema nuevamente pueda además suplir esto, perdón, pueda hacer frente a esta falla, pero siempre mirando como el óptimo económico. Bien, entonces ya hablé bastante de esto, entonces voy a pasar más rápido. Aquí lo único mencionar que en el control primario, eh, lo que está interactuando perdón, lo que se está produciendo es la ejecución de los gobiernos de cada unidad, que son controles que actúan sobre la velocidad de giro de las máquinas, y en particular, o sea, como el actuador, son la apertura de las válvulas para dejar o entrar más recurso energético que utiliza el generador. En el caso de los embalses, más agua; en el caso de las turbinas a vapor, más vapor, o son acciones que llevan a que aumente la cantidad de potencia inyectada por la unidad, o la disminuya, dependiendo del fenómeno, si hay un aumento de demanda o una disminución de la demanda. En el caso de los desbalances, además es importante, como lo vamos a ver en un ejercicio. Oh, me estoy alargando harto. Es que el desbalance de frecuencia, o sea, de partida hay un desbalance de los torques mecánicos, o sea, lo que se deriva, ¿no es cierto? Hablamos de desbalance de potencia. Los generadores van a contribuir, hablamos que en el control primario van a inyectar potencia, y la forma en que lo van a inyectar va a ser de acuerdo a unas cosas que se llaman los estatismos, que son un parámetro de un controlador que se diseña para cada uno de los generadores. Ese estatismo es una cierta relación, es una relación en realidad entre la desviación de frecuencia y la desviación de potencia. Entonces, el generador está mirando, registrando el valor a cada minuto de la frecuencia, y cuando ve cierta diferencia, eso se transforma en una señal para el controlador, y el controlador entonces actúa aumentando o disminuyendo la potencia mecánica del generador. El objetivo de este control primario es detener la variación de frecuencia y no llevarla a su valor nominal, ¿ya? Es por esto que se mantiene un error en régimen permanente, que en este caso sería esta diferencia, o sea, entre el 49,5 y el 50 sería el error que introduce el control primario. Yo creo que en clase les suena que han visto el generador isócrono. Este generador lo que produce es que es como un controlador ideal, o sea, solamente él está regulando tensión, o es el único generador que existe en la red. Entonces, cuando hay solamente un generador controlando tensión, ese generador puede llevar el error a cero.
y ahí no sería necesario como introducir una señal adicional del control secundario. Pero debido a que en los CEP reales existen multiplicidad de generadores, entonces es necesario que exista como una suerte de repartición de cada una de las potencias que inyectan los generadores, ¿ya? Y así también se pueden distribuir de forma económica también los recursos asociados a las reservas, porque recuerden que todo esto no sería posible si no existen reservas. Si todas las máquinas operaran a su capacidad máxima y hubiera un aumento de demanda que requiriera inyectar más potencia por las unidades, si no hay reservas no se podría, ¿ya? Y de hecho, hoy en día lo que se hace en la operación económica es que se cooptimiza tanto el despacho económico, es decir, la generación que tienen que inyectar los generadores para subir la demanda, como también la reserva de generación. Entonces, cada generador tiene un monto que inyectar y también tiene una cantidad de reserva que mantener para apoyar el control primario. Y también control secundario y control terciario. De hecho, hay 3 tipos de reserva. Bueno, el control secundario, aquí sí que pasó rápido, nada más decirle que una ventana un poquito más grande. Aquí se corrige el error en régimen permanente, se restauran los flujos programados. El control anterior es siempre automático, porque es una ventana de tiempo muy chiquitita, son pocos segundos en el control primario, ¿ya? En cambio, en el control secundario podría darse de que sea manual, es decir, que haya un operador del sistema, como un coordinador eléctrico, que esté censando la información y en base a ciertos cálculos que haga, diga, mira, sabes que cada generador tiene que eh, cambiar su consigna en tanto para corregir este error de frecuencia. Eso podría darse. Sin embargo, lo que tenemos hace algunos años es que esto se hace de manera automática en Chile, con la introducción del AGC, que es el Automatic Generation Control, y este controlador automático es esto, o sea, está hecho para el control secundario de frecuencia y básicamente es que está corrigiendo los errores de frecuencia en régimen permanente y envía señales de manera automática a cada una de las unidades para que cambien sus valores de inyección. Eh, Bien, el control terciario actúa después del secundario, puede tener una duración de varias horas a minutos y trata de llegar a un nuevo punto de operación económico a mínimo costo. La idea es redefinir las consignas de las máquinas para recuperar la operación económica. Y además recuperar las reservas de potencia activa para futuras contingencias, ¿ya? Que es lo que estábamos hablando recién. Aquí hay algunas ecuaciones importantes, ya nos estamos acercando al ejercicio. La ecuación del swing siempre es importante para este tipo de análisis. Eh, Aquí, bueno, no sé si tenga que detallar mucho, yo creo que ya lo conocen harto por fallas, pero en realidad esta es la que ocupamos nosotros, ¿ya? Son la derivada de la frecuencia o del omega. Eh, Tiene relación con la diferencia de torque mecánico y eléctrico. El efecto de esto en por unidad, obviamente, igual a la diferencia de potencia. Eh, Esto también el efecto de la frecuencia mecánica, la potencia mecánica. Aquí me quiero detener un poquito porque, eh, bueno, aquí hay unas cosas que la gente la hizo el Gao, pero eh, nada más que vamos reconociendo términos. Este delta PM son los cambios en la potencia mecánica que existe en un generador cuando existe una diferencia en la frecuencia, ¿ya? Hay unos controladores, como les comentaba, que se instalan en los equipos y cuando están censando a cada minuto, a cada segundo, milisegundo, la diferencia de frecuencia. Cuando existe una diferencia entre la potencia que están censando y la frecuencia nominal, este delta F distinta de cero, y por lo tanto va a existir un delta PM, ¿ya? Ahora bien, aquí hay un delta Pref y un sigma, ¿ya? Este sigma también es el R, ya que es un estatismo, el que lo conversamos recién, que es pendiente de la frecuencia mecánica con la potencia, con la variación de frecuencia, es un parámetro de un controlador, entonces es un dato fijo, cada máquina lo tiene, y el delta Pref es una consigna que se agrega antes del controlador en caso de que en realidad es la señal de la potencia que tiene que inyectar la máquina. Entonces, cada vez que existe, si cuando existe una variación, perdón, cuando hay
una contingencia, hay un aumento intempestivo de la demanda, generalmente estos delta PREF van a ser cero, porque no, va a ser difícil introducir un cambio en la potencia de referencia que tienen que inyectar los generadores en esa ventana tan pequeña. Puede ser que estos cambios se den en las otras ventanas de tiempo, pero para el control primario, que son segundos y casi antes que eso, estos casi siempre van a ser cero, y por lo tanto lo único que va a actuar van a ser estos valores de delta F, el estatismo y la variación de la potencia mecánica. O dicho de otra manera, el cambio en la potencia mecánica de un generador sincrónico va a estar dado solamente por este delta F, cuánto varía la frecuencia, y su estatismo. También es importante mencionar que en la potencia eléctrica pueden ocurrir, o sea, generalmente se habla de que ocurren dos cosas. Primero, que hay un delta P de la demanda, esto es un aumento intempestivo de la demanda o una desconexión de una cierta demanda. Eh, Esto es simplemente porque se desconecta no sé, una subestación, o se desconecta una cierta ciudad, una cierta área de un consumo importante, una cierta minera, una industria, etcétera. O al revés, se conecta y empieza a consumir mucho. Entonces, ese es simplemente el delta P, es como un valor único. En cambio, este D por delta F es un efecto que tienen las cargas en su consumo. Y esto es bien interesante porque las cargas, como uno las conoce en CEP, eh, cuando uno solamente ve la parte estática, uno considera que son fijas, que no varían eh, su valor, pero de manera dinámica ellas varían con la frecuencia y también con el voltaje. Y ahí en particular con la frecuencia, lo que ocurre es que eh, cuando esta demanda aumenta, eh, y la frecuencia disminuye debido a estos métodos introspectivos, las demandas van a tender a disminuir un poquito su consumo. ¿Ya? Son solidarias respecto a la variación de frecuencia. Entonces, eh, lo que va a pasar es que de alguna manera este efecto de las cargas va a ayudar un poquito al control primario de los generadores sincrónicos. Aquí hay unas cosas que tienen que ver con el control secundario de frecuencia, que son el error de área. Generalmente en el control secundario lo que tratamos de restablecer las consignas es disminuir el error permanente, llevarlo a cero, pero además restablecer estas consignas de valores primero de potencia exportada. Esto, cuando se habla de áreas, son como zonas eléctricas, es como decirles el SIC y el SINC, por ejemplo. Entonces, generalmente hay una potencia exportada que se programa, es decir, que, no sé, para la hora tanto se programó que tienen que haber 1400 megawatts de exportación de una zona a otra, y esa es una consigna. Entonces, cuando ocurre una contingencia, un aumento de demanda o desconexión de lo que sea, los flujos van a tender a cambiar, es decir, la exportación ya no va a ser ese valor que se había prefijado, y esto introduce un error de área. ¿Ya? Entonces, lo que se trata acá siempre es que a través de estos coeficientes beta, es tratar de calcular, son controladores también, se trata de llevarlos a un valor que asegure que ante variaciones de la frecuencia, estos errores tienden a cero. Y como cada área tiene unos controladores propios, actúan de manera coordinada para llevar este valor estos errores de área a cero, es decir, que las exportaciones se mantengan iguales a lo que se había programado antes. Bien, aquí hay unas preguntas teóricas, no las voy a leer porque si no las clases nos va a terminar a la una, pero las dejo simplemente como, bueno, está Cata nomás, no sé si llegó alguien más. La idea es que sirven de preparación para el examen, ¿ya? Si tienen dudas, en todo caso, antes del examen, por supuesto, nos pueden preguntar sin ningún problema. Ya, entonces pasamos a los problemas por fin. ¿Están cansados? ¿Quieren un break? ¿O seguimos? No, sigamos. Sigamos. Ya, buenísimo. Ya. Ya, entonces
Son 3 problemas y un problema propuesto, así que no nos vamos a demorar tanto. El primer problema es súper chico, ¿ya? Y ni siquiera es un problema. Yo diría que es más que nada para ir aterrizando las ecuaciones y veamos un poco cómo funciona. Este problema consiste de un grupo turbina generador de 1000 MVA. Cuando hablamos de grupo turbina generador, hablamos de una sola máquina, ¿ya? O sea, tiene una turbina y tiene un generador, y es un generador sincrónico, como un paquete. Así que no se asusten si ven este término. Entonces tenemos este generador que es de 1000 MVA, ¿ya? Su capacidad nominal, y tiene una constante regulación. Cuando hablas de constante de regulación hablamos del R, ¿ya? O también o del estatismo. Así que también son como sinónimos de la misma cosa, ¿ya? Y es de 0,04 por unidad. Eh, ese valor de R, eh, ese valor de R siempre está en megawatt partido por hertz. Entonces es un valor de cuántos, perdón, al revés, es de hertz partido en megawatt. Entonces da un valor de cuánto varía la frecuencia ante una cierta variación de la potencia, ¿ya? Entonces nos dicen que estos son parámetros de la máquina. El R vale 0,04 y la potencia nominal o ese nominal del generador es 1000 MVA. Debido a un aumento de la demanda, la frecuencia cae en 0,02 Hz en régimen permanente, ¿ya? O sea, nos dicen que el error que introduce el control primario es de 0,02 Hz. Y no sabemos, obviamente, cuánto es el aumento de demanda. Entonces nos piden justamente determinar la variación de potencia mecánica que suministra el generador. Esta variación de potencia mecánica que suministra el generador va a ser igual al aumento de la demanda, ¿ya? Porque sabemos que en régimen permanente tienen que cumplirse que la potencia mecánica o la variación de potencia mecánica tiene que ser igual a la variación de potencia eléctrica, ¿ya? O el aumento del consumo. Y la idea es determinar eso, cuánto es ese delta P que inyecta el generador ante ese aumento de la demanda. La frecuencia de la red es 50 Hz, ¿sí? Entonces, esto es bien cortito, simplemente es llegar y utilizar esta ecuación. Aquí el delta PREF, como les comentaba, ni siquiera lo consideramos porque no nos mencionan que cambie la potencia de referencia. Entonces, si no dice eso, asumimos que no hay cambio. O sea, ese delta PREF que vimos va a ser cero. Entonces, simplemente nos queda esta ecuación. Conocemos el delta F, nos dicen es dato, y que también conocemos el R, ¿ya? Están en bases distintas, así que hay que pasar las cosas por unidad, pero lo importante es que tenemos los dos datos y simplemente es reemplazar y vamos a obtener este valor de delta P. Entonces, pasando a la frecuencia por unidad, eh, aquí es 50, disculpen, 50 Hz, eh, y este valor delta P partido, delta F partido en el R, ¿no es cierto?, nos da el valor de delta P, ya que aquí sería 0,01, acá. Si eso lo multiplicamos por la potencia base del grupo turbina generador, nos da cuánto el aumento de la potencia mecánica, ¿ya? Y como sabemos que ese aumento tiene que ser igual a la variación de la carga, sabemos también que el aumento del consumo fue de 10 megawatts, ¿no? Así que, como conclusiones, para ir fijando la idea, sabemos que cuando la carga aumenta en 10 megawatts, el generador también, gracias a su controlador primario, también va a inyectar 10 megawatts. La frecuencia va a quedar con un error permanente. O sea, fíjense que no es inocente porque el sistema estaba en equilibrio antes, el generador estaba inyectando lo mismo que consumía la carga, pero cuando la carga aumenta en 10 megawatts, el generador, luego de una cierta cantidad de tiempo, no sabemos cuánto, pero también logra inyectar los 10 megawatts. Pero la frecuencia ya no permanece igual, ¿ya? La frecuencia ahora tiene un error, ¿ya? Y ese error es 0,02 Hz. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Es que tiene que haber un control secundario que lo que va a hacer es que va a corregir este error en régimen permanente. Eh, ¿Ya? Este cálculo era muy simplecito y de hecho aquí tal vez ni siquiera sea necesario eso porque esto puede ser perfectamente un controlador isócrono
y en ese caso no es necesario introducir un estatismo R, ¿ya? Ahí va a estar con un puro generador y está todo el rato supliendo la variación del consumo sin errores. Pero lo pusimos este problema para ir fijando como las ecuaciones e ir eh, entendiendo un poco más qué es lo que pasa, ¿ya? Sabemos que el generador puede suplir ese aumento de la demanda, pero la frecuencia queda con un error. La pregunta 2, aquí ya son dos generadores sincrónicos, así que ya no puede ser isócrono. Estos generadores abastecen una carga. Los datos se presentan acá, está el R, o estatismo, o como lo llamamos recién, constante de regulación. Recuerden que es lo mismo. Y además nos dan el S base para cada uno de los generadores. Entonces, estos son parámetros de los mismos. Y nos dicen que lo que ocurrió es que hubo un aumento de generación, perdón, hubo una disminución de la frecuencia de 0,17 Hz. Entonces, nuevamente no conocemos cuánto varió la demanda. De esto, cuando nos dicen que hubo disminución de frecuencia, uno inmediatamente sabe que la demanda aumentó, ¿ya? Esto está como al revés. Si la frecuencia disminuye, entonces la carga aumenta. Entonces la carga aumentó de tal forma que produjo una variación, una disminución, perdón, de la frecuencia en 0,17 Hz. Esto en régimen permanente, ¿ya? Recuerden que lo que está sucediendo acá es que la carga está aumentando una cierta cantidad de tiempo, una cierta cantidad de megawatts. Los generadores van a, mediante sus controladores primarios, van a inyectar una cantidad de potencia de la misma, del mismo valor, que es aumento de la carga, solamente que va a estar repartido en valores distintos según sus constantes de regulación. Entonces, este va a ser un delta P1, este va a inyectar un delta P2, ¿ya? Y el aumento de la carga fue un delta P. Y lo que sabemos es que en régimen permanente, esos delta P1 más delta P2 van a ser iguales a ese delta P. Sin embargo, a pesar de que se logra este equilibrio, nuevamente insisto en esto, a pesar de que se logra este equilibrio, la frecuencia va a tener un error, ¿ya? Que va a tener que ser corregido por un control secundario. Bien, entonces, ¿esto cómo se resuelve? Primero, está como un poquito densa la lámina, pero lo importante es que pasamos todos los parámetros por unidad, ¿ya? Eso es como lo primero. Siempre trabajar en una base por unidad y también en una base común, porque aquí nos dan los parámetros en base propia. Es importante que estén en una misma base. Ya, una vez que sacamos eso, eh, nos vamos a utilizar esta ecuación. Sabemos también que no hay cambio en la potencia de referencia, así que ese delta Pref que hemos estado hablando todo el rato sigue siendo cero. Por lo tanto, podemos utilizar esta ecuación directamente. Sin embargo, aquí hay algo distinto, porque conocemos este delta F, ¿cierto? Sin embargo, ahora tengo dos R, ¿ya? Y este R en realidad se tiene que utilizar un R equivalente, ¿ya? Que es parecido a cómo se calcula la resistencia cuando están en paralelo, es una cosa de este estilo, ¿ya? De hecho, están como funcionando en paralelo, así que es la forma de resolverlo. Calculamos este valor entonces, nos da el 1 partido por R equivalente, que es la sumatoria de los 1 partido en R de cada generador, nos da este valor 30 por unidad. Recuerden que eso es el inverso. Así que haciendo este cálculo, bueno, aquí hay una cosa previa en realidad, que es pasar este delta F a por unidad, hay que trabajar todo por unidad. Y luego, sacando este valor, obtenemos cuál es la variación de potencia del sistema, ¿ya? Esto es de ambos generadores. O sea, el delta P de la carga varió en 0,102 PU, y esa misma variación se tradujo para los generadores en reparticiones distintas, ¿ya? Entonces, en megawatt esto significa que o sea, entre ambos generadores inyectaron 102 megawatts, pero cada uno responde de acuerdo a su estatismo, ¿ya? Y si nosotros hacemos los cálculos por separado, que es la misma fórmula, solamente cambiando aquí el estatismo de cada uno,
el delta F es el mismo para el mismo, ¿ya? El delta F es el cambio de la frecuencia, así que no depende del generador. ¿Ya? Entonces, aquí uno encuentra esta repartición de la variación de la frecuencia, de la variación de la potencia, perdón, en cada uno de los generadores. ¿Ya? Esta suma es igual a los 102 megawatts, y esos 102 megawatts es el aumento del consumo. Entonces, como conclusión, es que la carga aumentó en 102 megawatts. Esto produjo primero, si uno lo ve dinámicamente, lo que va a suceder es que yo tengo acá mi F0, con mi frecuencia nominal, los 50 Hz. Entonces, cuando se produce la falla, imaginemos que aquí el momento de la falla, déjenme tomar un colorcito, ahí, la frecuencia va a caer. eh, esta, esta caída va a estar determinada solamente, o sea, la forma de esta curva, o la pendiente, la tasa de rapidez, va a estar determinada solamente por las constantes de inercia asociadas a cada una de los generadores. ¿Ya? En una ventana de tiempo súper chiquitita, solamente las masas rotatorias son las que aportan para detener la caída en picada, que sería esto de la frecuencia. Sin embargo, empiezan a actuar los controles primarios, y esto lo que hace de partida es detener la caída de la frecuencia. O sea, la limita hasta un cierto valor mínimo, que eso lo conocemos como el nadir, y luego, siguen actuando los controladores primarios, empiezan a aumentar la inyección hasta lograr una estabilización de la frecuencia. ¿Ya? Sin embargo, aquí queda un error. ¿Ya? Y ese error es lo que conocemos en este caso como el delta F. ¿Ya? Entonces, a pesar de que en el régimen permanente, insisto con esto, disculpe que insiste tanto, pero a pesar de que hubo un aumento del consumo y los generadores fueron capaces de cumplir ese aumento del consumo, o sea, aumentaron su inyección, el sistema quedó con un error en régimen permanente, que es este valor de delta F. ¿Ya? Y esto deberá ser corregido por el control secundario de frecuencia. Bien, nos pasamos entonces a la pregunta 3. Si no hay preguntas, obviamente. Este problema es un poquito más complejo porque introduce el control secundario. Hay unos cálculos asociados a eso. Ya, vamos a leerlo. Dice, un sistema eléctrico de 50 Hz está formado por dos áreas interconectadas, o sea, como está acá en el dibujo. Tenemos aquí un área 1, tenemos aquí un área 2. ¿Ya? Chuta, área 2. Hay una potencia exportada debido a la presencia de esta línea. Hay una potencia exportada, ya sea hacia un sentido o el otro, pero va a haber una circulación de un flujo de potencia en una de las direcciones. ¿Ya? Entonces, está formado por estas dos áreas. Los datos se presentan en la tabla, ¿ya? Están los estatismos, los S-base, y además, también otra característica del problema es que introduce una sensibilidad de las cargas. ¿Ya? Entonces, o introduce una dependencia de las cargas en relación a la variación de la frecuencia. Entonces, cada carga, cuando la frecuencia disminuya o aumenta, las cargas van a aumentar o a disminuir su consumo en una proporción que está dada por este valor de D. ¿Ya? Es como análogo al estatismo, análogo al R. Entonces, uno multiplica ese delta F por este D y nos da la variación del consumo debido a esa variación de la frecuencia. Ya, pero la vamos a ver también. Entonces nos dicen primero que se produce un aumento repentino del consumo en el área 1 de 300 megawatts. ¿Ya? O sea, aquí la demanda aumentó en 300 megawatts. Entonces, primero determinar la frecuencia en régimen permanente cuando no existe control secundario. ¿Ya? O sea, inmediatamente cuando nos dicen determinar la frecuencia en régimen permanente, nos están diciendo que va a haber un error. ¿Ya? Y ese error va a ser corregido por el control secundario.
Como aquí no existe control secundario en la parte A, entonces sabemos que no se va a corregir, por eso nos preguntan eso. En la B nos dicen determine la transferencia por el enlace para el caso anterior. ¿Ya? Sabemos que eh, aquí había una cantidad de potencia exportándose previo al aumento repentino del consumo, pero una vez que ocurre una variación ocurre ese aumento repentino del consumo, esa potencia exportada va a variar, ¿ya? Cambian los flujos. Entonces va a haber un delta P que va a ser distinto de cero, ¿ya? Y ese delta P va a ser el P exportado luego del aumento repentino, menos la potencia exportada antes de ese aumento repentino, ¿ya? Es como una suerte de error entre esas potencias exportadas. Recuerden que, como lo comentamos, las potencias exportadas se programan, por decirlo así. Entonces, cuando yo varío esta potencia exportada, estoy cambiando mi set point, o estoy cambiando lo que yo quisiera exportar. Por eso que introduce una suerte de error de esa potencia exportada. En la C nos dicen la frecuencia de régimen permanente cuando existe control secundario en ambas áreas, que llevan el error de control de área cero con constantes beta, 400 MW partido por Hertz, y beta 2, 800 MW partido por Hertz. Vamos a ver que aquí está súper simplecita, pero inmediatamente nos debería sonar que cuando hay control secundario en ambas áreas, esto debería llevar el error permanente a cero. Por lo tanto, esta pregunta es media tricky, y uno puede decir inmediatamente que esta frecuencia va a ser la misma que la nominal, ¿ya? Pero lo vamos ahí a comprobar rápidamente. Y la pregunta D nos dicen determinar la transferencia por el enlace cuando el control secundario del área 1 falla, es decir, solamente está disponible el control secundario del área 2, ¿ya? Con la misma constante anterior. O sea, ahora ya no puedo asegurar que el error permanente, que la frecuencia, perdón, en régimen permanente vaya a ser la misma que la nominal, porque tengo que tener este control secundario tiene que estar en todo el sistema. Entonces, si solamente está en una parte, va a producirse sí o sí un error. ¿Ya? Ya, entonces vamos de a poquito, vamos con la pregunta 1. La pregunta 1 nos dice determinar la frecuencia de régimen permanente cuando no existe control secundario. ¿Ya? Aquí esto ya nosotros lo deberíamos conocer, sin embargo, hay una cosa nueva que son las sensibilidades de las cargas. ¿Ya? Entonces, dentro de todos estos dibujos, vamos a ver ¿ya? En este dibujito, esto es de alguna forma cuáles son los aportes de cada uno de los elementos cuando existe una variación, en este caso del consumo. ¿Ya? Por ejemplo, esto es lo mismo que estamos viendo. Este delta PL vendría siendo ese aumento repentino en el consumo que nos dicen que es de 300 megawatts. ¿Ya? Entonces, ese delta PL es ese aumento repentino, ese valor total. ¿Ya? Entonces, va a haber una parte de ese delta PL que va a estar suplido eh, o suministrado, mejor dicho, por los generadores, que es este delta PG, pero va a haber otra parte que va a ser, en realidad, va a ser disminuido el consumo debido a la presencia de la sensibilidad de las cargas, ¿ya? O en realidad a la modelación de la sensibilidad de las cargas, porque esa sensibilidad siempre existe, solo que en algunos problemas no se modela y se prefiere decir que este D es cero, o en este caso nosotros sí lo estamos incluyendo. Entonces sí estamos considerando ese efecto de las cargas. ¿Ya? Entonces lo que va a ocurrir acá es que los delta PG o el aporte que tienen que hacer los generadores, la inyección de potencia que tienen que hacer, va a ser un poquito menor, porque los consumos van a ayudar a que se disminuya ese requerimiento de potencia. ¿Ya? Aquí las relaciones de cada uno es que el estatismo de cada uno de los generadores está por esta relación. O sea, delta Vg partido en delta F es menos 1 partido en R, donde R es el estatismo o constante de regulación. En el caso de las cargas es al revés, o sea, es delta PD o la disminución de la potencia debido a las cargas, ¿ya?
partido en el delta F va a ser igual a este valor de sensibilidad. Bueno, aquí también está un poquito más resumido lo que está ocurriendo. Ante una variación delta PL del consumo, ¿ya? De este mismo consumo, las cargas van a ayudar a disminuir ese requerimiento de consumo por este D por delta F. ¿Ya? Y lo que va a ocurrir es que, de hecho, aquí está explícitamente que este delta PL ya no va a ser el delta PL neto, o sea, no van a ser los 300 megawatts que están en el enunciado, sino van a ser un poquito menos. ¿Ya? Y por lo tanto, el delta de frecuencia ahora tiene que considerar tanto el efecto del estatismo como la sensibilidad de las cargas. ¿Ya? Y ahora tiene esta forma, ¿ya? Que va a ser delta PL 1 partido en R más D. Si, repito, aquí si no estamos considerando el efecto de la sensibilidad de las cargas, este D va a ser 0 y por lo tanto recupero la fórmula original donde no considerábamos este D. Así que es lo mismo. Bien, entonces, dicho eso, aplicamos la fórmula, entonces simplemente aplicar los valores. Recordemos que tenemos esta expresión ahora, que es lo mismo que está acá. Ese va a ser entonces nuestro error de régimen permanente de la frecuencia, que recuerden que es lo que nos están preguntando, determinar la frecuencia de régimen permanente. Conocemos sabemos que es 300 megawatts, sabemos esto, porque conocemos cada una de las máquinas, su estatismo, y también conocemos ya que es la sensibilidad de cada una de las cargas. Entonces simplemente reemplazar. Recuerden que antes de hacer eso se deben llevar los parámetros a base común, así que aquí hay un recordatorio de eso. Esto aquí es simplemente matemática, voy a pasar rapidito porque lo pueden revisar en mayor detalle. Simplemente es que paso cada una tanto los estatismos como la sensibilidad de las cargas a por unidad y en una base común, ¿ya? Porque nos dan cada uno de los valores en base propia. ¿Ya? Entonces, con esto obtengo tanto los valores de D, se me perdió el cursor, ahí sí, obtengo los valores de R en por unidad y también obtengo los valores de D en por unidad. Con eso reemplazamos. Esto también está en por unidad, este delta PL. Bueno, recuerden que esto 1 partido por R es el R equivalente. Como tengo dos máquinas, por lo tanto tengo que calcular este valor equivalente. ¿Ya? Fíjense que acá para el R equivalente, para el estatismo de los generadores es el inverso y para las cargas es la suma simplemente. Así que ahí no se vayan a perder en el examen con eso. Y reemplazando obtenemos entonces el error del régimen permanente. ¿Ya? Nos dio 0,072 por unidad, y unidades físicas significa una disminución de la frecuencia de 0,3638 Hz o 3638 Hz. ¿Ya? Eso significa que la frecuencia final va a ser de 49,6362 Hz. O sea, hay un error de régimen permanente y eso debido a que no existe el control secundario. ¿Ya? Ya, espero que no haya generado mucha confusión. Traté de ser como lo más explícito posible en la explicación. Lo único nuevo acá es que están incluidas la sensibilidad de las cargas y tienen que considerarlo. Y quizás lo que más los puede marear es el tema de pasar todo por unidad, ¿ya? Que es un tema que trae en realidad todos los problemas. Bien, la pregunta B nos dicen determinar la referencia por el enlace para el caso anterior, y en este caso simplemente es un balance de potencia en un nodo, ¿ya? O sea, nos paramos en el nodo 1, sabemos que aquí es donde ocurrió el aumento repentino del consumo, entonces esta variación de la exportación de una área a otra va a estar dada por la variación primero de la inyección de potencia del generador 1, menos este aumento repentino de las cargas,
perdón, menos este aumento de la carga, y este delta 1F por F, ya que es cuánto ayuda a disminuir ese requerimiento del consumo. ¿Ya? Entonces, esa transferencia o esa variación de la transferencia debido a este aumento del consumo nos da este valor, ¿ya? El 94,59 megawatts. Simplemente esto está diciendo que debido a que en un área la carga aumentó en 300 megawatts, la transferencia de potencia de un lugar a otro eh, cambia, ¿ya? Y de hecho cambia en esos 94 megawatts. Como es negativo, lo que está pasando es que este generador está inyectando hacia acá esa cantidad de potencia que requiere para suplir ese aumento del consumo, ¿ya? Esa es cortita, así que de hecho está más corta todavía. En la pregunta 6 nos preguntan determinar la frecuencia en régimen permanente cuando existen en ambas áreas el control secundario, y nos dan de hecho las constantes. Sabemos, lo vimos al principio, que el control secundario tiene esta forma. Hay eh, entran acá en juego lo que son los valores delta P exportados. Entonces en el área 1 va a ser la potencia que sale del nodo 1 al nodo 2, más el parámetro beta, que es el parámetro del controlador, y que nos dicen que es 400, por ese delta F. Sabemos que este error en régimen permanente llevado a cero, porque es la función del control secundario. Así que obtenemos esta expresión. Para el área 2 es lo mismo. Sabemos que este valor eh, también va a ser llevado a cero, solamente que acá la exportación es del nodo 2 al nodo 1, y los betas son son los parámetros de esta área. Además, sabemos que esto se cumple, estamos despreciando las pérdidas, también es importante. Entonces sabemos que la exportación de un área al otro es lo mismo, pero en sentido contrario. Así que si sumamos esas dos cosas, eh, obtenemos esta expresión, y debido a que los betas son distintos de cero, el error permanente está demostrado matemáticamente que va a ser cero. Entonces sabemos que esto nos va a llevar la frecuencia a su valor nominal en régimen permanente. Como les repito, esta pregunta es como un poco tricky porque estamos diciéndole que hay control secundario en cada una de las áreas y sabemos que esto va a ocurrir, ¿ya? Pero simplemente es como para demostrar que estos valores son, son tales que producen eh, esa variación en régimen permanente igual a cero, ¿ya? Entonces, eh, simplemente para demostrar ese hecho. La D, sin embargo, tiene una pequeña variación con respecto a la anterior. De hecho, esa variación produce efectos grandes, ¿ya? Nos dicen acá que el control secundario del área 1 falla, ¿ya? Y por lo tanto solamente está disponible el control secundario del área 2. ¿Ya? Entonces, nuevamente tomamos nuestras ecuaciones de control de área. Disculpe, se me perdió el mouse. Ahí sí. Entonces, en el caso del control del área 1, eh, perdón, aquí creo hay un error. Esto debería ser como al revés. Debería ser área 2 y esto debería ser P21. ¿Ya? Están al revés estos valores, ¿ya? Porque solamente el control del área 2 es el que está disponible. El del área 1 falló. Así que aquí debería ser un 2 y aquí debería ser un 2, 1. Bien, si reemplazamos esos valores, despejamos esto de la ecuación, sabemos que la exportación entonces va a tener esta expresión, ¿ya? Va a ser el parámetro del controlador multiplicado por el delta de frecuencia. Sabemos que este delta de frecuencia ya no va a ser cero, porque tenemos un control secundario que falló en el área 1. Entonces,
ya sabemos que va a haber un delta P exportado distinto de cero. ¿Ya? Eso es importantísimo. Luego, simplemente aquí reemplazamos. Decimos que esto nosotros lo conocemos de las ecuaciones de balance del generador. Sabemos que la potencia mecánica inyectada más la exportación, ¿cierto? Va a tener que ser igual al aumento repentino del consumo más este aumento solidario de las cargas. Que de hecho aquí es negativo porque el delta F es negativo, así que esto ayuda a disminuir ese consumo. Simplemente es un balance de potencia. Estoy diciendo que el aumento de la potencia inyectada más la exportada tiene que ser igual al aumento repentino menos esa disminución de los consumos debido a la variación de la frecuencia. Si yo despejo ese delta PM, porque sé que el delta PM tiene esta expresión, sé que es delta F partido en R1, debido al estatismo de las máquinas, lo reemplazo acá, y además reemplazo este delta P12 por este beta 1 por delta F, acá, llego a una expresión de delta F que está relacionada solamente con los aumentos del consumo, la sensibilidad de las cargas, el beta, que es el parámetro del control secundario, y el estatismo de la máquina. Entonces, esto me dice inmediatamente que este delta F ya no va a ser cero, y repito nuevamente, porque un control secundario falló, eso lamentablemente hace que hay un error en régimen permanente de la frecuencia. Reemplazando todo por unidad y en base común, en base propio, obtengo una expresión de delta F igual a esto. ¿Ya? Por lo tanto, reemplazando en unidades físicas, obtengo que existe, la frecuencia va a ser 49,7783 Hz. ¿Ya? Es decir, hay un error en régimen permanente por esto. Y aquí es un dato que nos preguntan determinar la transferencia por el enlace. Simplemente va a ser multiplicar ese beta por ese delta F, ¿ya? Que es lo que conocemos de esta ecuación de aquí. Así que eso, como conclusión, es que si no tengo control secundario, como en la pregunta A, voy a obtener un error en régimen permanente de la frecuencia, y en la pregunta B, si es que tengo control secundario, pero no está disponible en todas las áreas, eso igual va a provocar un error en régimen permanente de la frecuencia. ¿Bien? Y ahí simplemente cómo se calculan es jugar un poco con los parámetros y despejar la expresión para los delta de frecuencia. Eso. Aquí viene una pregunta 4. La podemos ver igual rapidito, pero no sé si estoy bien en la hora o si ya llevamos harto rato, que es como de 1 hora 15 la clase. O sea, hay Cata, no sé si llegó alguien más o solamente está Cata. Ahí Cata decide. Sí. Ay, no sé. O sea, ya son las 11:30. No sé, igual si tú estás cansado o no. Tú como estás hablando todo el rato. Sí. La podemos ver rapidito, así como por encima. Ya, ya Sí, pongamos eso. en estos 3 minutitos vamos a tratar de pasarla rápido. Ya, entonces, tenemos un sistema de potencia que tiene una carga total de 1260 MW a 50 Hz. Cuando nos dicen que la carga, aquí dice la carga varía en 1,5% por cada 1% en cambio de frecuencia, nos están diciendo esto, ¿ya? Es sinónimo para que no les confundan en el examen. Esto podría ser análogo para dar el valor del estatismo, en el caso de los generadores. Podrían decirle la potencia inyectada varía un 1,5% por cada 1% de cambio en la frecuencia, ¿ya? Y eso le estarían dando el R en el caso de los generadores. Entonces, nos dan los datos y se encuentra la desviación de frecuencia en estado estable cuando una carga de 60 MW se desconecta repentinamente. Y hay dos casos. Primero, si no hay control de velocidad, es decir, si ni siquiera tengo el control primario, y B, si el sistema tiene 240 MW de reserva,
de giro repartidos equitativamente entre 500 megawatts de capacidad de generación, con una regulación del 5% basada en esta capacidad. Supongamos que el efecto de las bandas muertas del gobierno es tal que solo el 80% de los gobiernos responden a la reducción en la carga del sistema. ¿Ya? Es decir, que esta banda muerta lo que produce es que solamente un 80% de la capacidad del sistema para responder, es decir, como de la potencia total, va a estar disponible. ¿Ya? Así que, bueno, ¿cómo se resuelve esto? Primero, la pregunta es que si no hay control de velocidad, es como súper sencillito. ¿Ya? Solamente tengo el efecto de las cargas que van a ayudar a amortiguar esta variación. Entonces, si hay una desconexión, resto esa desconexión al consumo que tenía anteriormente, eh, paso la constante de amortiguación, o como también le llamamos sensibilidad de las cargas, son como sinónimos, para que no les confunda tampoco. Esta constante de amortiguación nos da este valor, y sin control de velocidad, el incremento en estado estable de la frecuencia va a ser este valor. ¿Ya? Simplemente va a ser el delta PGL partido en el D. ¿Ya? Aquí si yo tuviera control de velocidad, tendría que meter los parámetros de 1 partido en R equivalente de las máquinas. ¿Ya? Pero como no existe, solamente tengo el efecto de las cargas. Fíjense que esto hace eh, que en este caso, cuando desconecto demanda, la frecuencia o el delta F es positivo. Entonces lo que ocurre es que hay un aumento de la frecuencia. Para la pregunta B, debido a que hay una reducción en la carga del sistema, las unidades generadoras no tienen reserva en giro. Perdón, las unidades generadoras que no solo las que tienen reserva en giro van a responder. Y además tenemos que incluir el efecto de la banda muerta en la regulación de velocidad. Entonces, eh, ¿cómo se traduce eso? De partida que la capacidad total de generación va a ser la carga más la reserva. Sabemos que la reserva son 240 megawatts, es un dato del problema. Y además la generación que contribuye a la regulación es un 80% de este valor total. Así que de ese 80% significa que 1200 megawatts van a estar disponibles para realizar esa regulación de tensión. ¿Qué es lo que queremos sacar con esto? En definitiva, el parámetro del estatismo, ¿ya? Que, como les comentaba, es una relación entre el delta P y el delta F, o la relación entre la variación de potencia inyectada y la variación de la frecuencia. Entonces, con estos valores nosotros sacamos como de una forma análoga cuál sería ese R equivalente del sistema. Aquí no nos dicen cuántas máquinas hay, pero podrían haber varias. Y de hecho, aquí se incluye el efecto de todas las unidades generadoras. Así que es como una forma alternativa de calcular ese R equivalente total. ¿Ya? Entonces, ese R equivalente va a ser simplemente la generación que contribuye a la regulación, o sea, estos 1200 megawatts, eh, partido por esta regulación del 5% que es la que nos están dando. Entonces, con estos valores calculamos, aquí, ojo, esto no lo cambié, pero algunos libros van a encontrarse con que estos valores de 1 partido en R más D, que son los que van acá debajo de esta expresión para determinar el delta F, lo resumen en un parámetro beta, ¿ya? Y este parámetro beta también se suele usar, como lo vimos en el problema anterior, para el parámetro del control secundario, de la ganancia del control secundario. Entonces, que no se les confunda, porque a veces los libros tienden a mezclar la notación, sin embargo son cosas distintas, ¿ya? Esto se usa en este problema, y en este caso se utiliza para el denominador de esta expresión que determina el delta F. Bien, entonces, en este caso, eso nos da, o este denominador son 516, y si lo partimos por el delta P, que sabemos que el aumento del consumo, perdón, la desconexión del consumo, nos da una variación de 0,11 Hz. Y este valor es bastante menos que lo que nos daba antes, o quizás no bastante, pero sí es menor al valor que solamente existía cuando estaba la regulación de las cargas.
sea, perdón, el amortiguamiento de las cargas. Eh, entonces, si ahora consideramos que los generadores están aportando el control primario, si tienen su controlador de velocidad activo, ellos van a ayudar a disminuir ese aumento de la frecuencia. Entonces, eso obviamente mejora la regulación de frecuencia en este caso. ¿Mm? Así que eso, ahí termina la auxiliar. Disculpen lo largo, pero traté de ser como conciso. Ignacio, yo tengo una duda, pero es como, no de los problemas, sino que es como quizás un poco más general sobre cómo a nivel como macro, por decirlo así, Ujú. se incluye el control de frecuencia. Onda, yo tengo una falla y después de que se despeja la falla, actúa el control de frecuencia o es como paralelo mientras se está despejando o cómo se mezclan esas cosas. Sí, 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 es buena la pregunta porque yo también me la hacía harto. Y todo va a depender de la falla. Hay fallas de hecho, que no se logran despejar y que pueden durar, por ejemplo, la salida de una máquina puede durar todo un día o incluso semanas porque fallan las unidades y falló una pieza clave y tienen que ponerse a arreglarla. Entonces, ahí la falla es permanente o dura mucho tiempo. Entonces, eh, no hay un despeje de la falla. Sin embargo, hay otras fallas que pueden ser, por ejemplo, se desconectó un consumo y luego se reconectó rápidamente, o aumentó el consumo y luego disminuyó rápidamente. Entonces, la ventana de tiempo asociada, que puede ser de los milisegundos, por ejemplo, es muy chiquitita. Y ahí lo único que van a estar actuando van a ser las constantes o sea, en realidad lo que van a actuar son va a ser yo creo que este gráfico ayuda harto. Lo que va a actuar ahí es la inercia principalmente, esto. Recuerda que esta respuesta inercial tiene un rango como de los 3 a los 5 segundos. Entonces, si el despeje de la falla, o en realidad no de la falla, sino que estamos hablando de consumos que aumentan o disminuyen, o de salidas de generadores, si esos generadores actúan se vuelven a reconectar en los milisegundos, pucha, lamentablemente no existe acción del control primario, solamente van a estar actuando la respuesta inercial y el sistema va a lograr encontrarse con un set point de demanda, o sea, perdón, con un punto de operación donde la demanda se vuelve al consumo mucho antes de que actúe ese control primario. Ahora bien, si la demanda es tal que, eh, perdón, el aumento de demanda o la desconexión de la demanda está en una ventana mayor, por ejemplo, en los 10 segundos, que puede ser perfectamente, ahí claro que actúan los controles primarios, ¿ya? Porque primero hay una respuesta inercial, eh, hay de hecho un retardo asociado al control primario, que quizás no lo mencioné. Estos controles primarios, lo que sí me acuerdo que mencioné es que actúan sobre, por ejemplo, las válvulas de, de apertura en el caso de los embalses para que dejen entrar más agua o en el caso de la central a vapor para que dejen entrar más vapor, eh, carboneras y a gas. Entonces, en ese caso, esa respuesta del control primario por eso no es tan rápida, se demora unos segundos, y es porque hay unas constantes de tiempo asociadas a esa mecánica de abrir y cerrar cosas que es lenta para los fenómenos que ocurren en esa ventana de tiempo. Entonces aquí solamente tengo respuesta inercial. Y en el caso, por ejemplo, de ese aumento de la demanda que dura 10 segundos, eh, eso va a estar como hasta por acá. Entonces, ahí sí, efectivamente, los generadores eh, ven están en una ventana de tiempo tal que van a alcanzar a actuar sus controles primarios y controles, eh, perdón, el control primario para eh, mitigar ya sea ese aumento o esa disminución de la frecuencia. Entonces va a depender de cuánto dure la falla. Y de hecho, se tienden como a acoplarse estas cosas.
por ejemplo, acá uno da valores típicos de valores de control secundario y control primario, pero esto también depende de las constantes de tiempo de cada uno de los generadores. Entonces hay generadores que van a actuar en una ventana más chiquitita de tiempo y y otros van a actuar en una ventana más grande. Entonces se tienden como a mezclar en una frontera estos controles primarios y secundarios. ¿Ya? Entonces, Y en el caso, por ejemplo, de que, como tú mencionabas, de que pueden haber fallas que duren días o como más de los 30 minutos que sale ahí en el gráfico que actúa el control secundario. ¿Qué pasa con el control de frecuencia? ¿Se sigue efectuando o llega un punto en que se le dice a los generadores, no, ya no hagan nada, tenemos que hacer algo más drástico? sí. ¿Cómo es eso? Sí. Bueno, no sé si iba a responder a alguien. Ya, mira, básicamente es que si esa falla es permanente, si dura días, el sistema se reacomoda antes. O sea, eso es informado a los operadores del sistema, obviamente ellos se dan cuenta inmediatamente, y lo que hacen es que reajustan el despacho tanto de las reservas como de la potencia inyectada, para que ya en los otros periodos de tiempo, en los otros bloques de las horas, eso ya no sea como parte de, no se considere una falla, por decirlo así. Entonces lo único que va a pasar ahí es que si el generador se desconecta permanentemente, eh, van a actuar primero la respuesta inercial, después el control primario, el control secundario, va a restablecer esto a los 30 minutos a su valor nominal, y luego la frecuencia va a seguir en su valor nominal, pues, en 50 Hz. Y si la máquina se sigue desconectada, eso ya le da lo mismo al sistema, o al menos a la frecuencia, porque la frecuencia va a seguir en el 50 Hz. Eh, Eso de que el control está activo o no, es como un poquito incorrecto, porque los controles siempre están activos. O sea, da lo mismo el estado del sistema. Siempre van a estar sensando la frecuencia cada segundo, cada milisegundo, y son como ciegos, como que no les importa si la máquina entra o sale. Lo único que les importa es la frecuencia. Y la frecuencia se mide por los desbalances. Entonces, cuando los desbalances pasan, es decir, cuando las máquinas, los generadores logran suplir la demanda más las pérdidas, ya no existe desbalance y por lo tanto la frecuencia está en el nominal o está en algún valor cercano. Entonces ya no hay un problema para los controladores. Los controladores no se meten en esa parte. O sea que aunque la falla no se haya como despejado completamente, igual la frecuencia puede volver al valor nominal. Exacto, exacto. Y eso va a depender, como te decía, solamente de los desbalances que existan entre la potencia mecánica y la potencia eléctrica demandada. Entonces, Bueno, claro, entonces ya sé sí, que tenía como esa duda de cómo se relacionaban. sí, sí, y es re interesante porque, eh, por ejemplo, las baterías, ellas permiten eh, meter una suerte de control primario en la respuesta inercial de los generadores sincrónicos, porque son controladores que utilizan electrónica de potencia, son súper rápidos. Actúan en la ventana electromagnética, que es mucho más rápida que la electromecánica. Entonces, ellos pueden ayudar a disminuir este desbalance en un tiempo mucho menor. Y para el sistema probablemente ni siquiera se va a percatar de que exista un desbalance. Obviamente sí lo hacen porque ven que existe la potencia, la batería no puede estar inyectando una hora completa un cierto valor, porque saldría muy cara la batería. Se necesitaría una batería de gran potencia y energía. Claro. Claro. Pero sí, todo de la clave está en el desbalance que existe entre demanda y generación. Si eso tú lo puedes suplir, a pesar de que la falla siga activa, si el componente sigue estando en falla, pero entró otra máquina o entró una batería que está supliendo ese desbalance que hubo, no hay ningún problema y la frecuencia eh, no va a seguir cayendo. ¿Cachai? Ya. Buena, muchas gracias. Súper, bacán. Creo que estamos. Voy a dejar de compartir y de grabar. Stop.